por el apóstol Pablo a un joven que desde chiquito había aprendido lo que es la palabra de Dios, instruido por su abuela y su mamá, y se convirtió en un joven predicador y un encargado de una obra, y tenía mucho trabajo. Entonces le dice Pablo en esta carta que le escribe a este joven, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Hermanos, te encarezco algo, es cuando usted puede pedirle algo a una persona. Hijo, dame agua. Hijo, haz la tarea. La palabra encarecer, cuando Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, usted imagínese algo diferente. No sé si ha visto cuando alguien se quiere suicidar, mandan a una persona que le dice que no lo haga, porque ahí es debido a muerte. Cuando alguien quiere saltar de un puente y mandan a alguien, un negociador, que lo va a tratar de convencer. Eso es, imagínense eso, es la manera de decir encarecer algo. Te encarezco, es pedir con urgencia. Así como esa persona le dice, no te tires, piensa en tu familia. No te tires, piensa lo que vas a hacer. Así le está diciendo Pablo a Timoteo, te encarezco. Es una solicitud que le hace Pablo a Timoteo, pero no es como pedir cualquier cosa, sino te estoy pidiendo algo que es debido a muerte. Por eso es la urgencia. Le dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No hay tiempo de sobra. Lo que te estoy diciendo que hagas, tienes que hacerlo en todo momento. No te esperes. Es lo que le está diciendo Pablo. Porque vendrá tiempo, y aquí vamos a basar nuestro estudio. Es el versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, o concupiscencias, dice por ahí la versión Reina Valera. Concupiscencia es un sinónimo de deseo, lo que el cuerpo quiere, cualquier cosa que el cuerpo quiera, y que seamos incapaces de controlar. Se convierte es un deseo. Aquí, lo que vamos a ver, el tema que vamos a ver ahorita, bueno, para redondear, miren, les voy a leer este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Pongan atención y compárenlo con su Biblia. Dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Eso es lo que dice. Ahora sí sabían que ahí vienen los extraterrestres. ¿Y cómo quedó la gente cuando le dijo, no, es que la NASA dijo que ahí está una nave y que ya están viniendo por nosotros? Y yo estoy seguro que más de una persona de los que le rodean a usted le hizo este comentario y están asustados, están alarmados. ¿Saben por qué? Porque la gente quiere oír cosas. Dice en Hechos capítulo 17, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué les gustaba a los filósofos griegos? ¿Qué les gustaba escuchar a la gente de Grecia? En Hechos capítulo 17, por ahí también del 14 al 17, díganme.
Dice que tenía ganas de escuchar cosas nuevas, nuevas doctrinas. Cosas nuevas, ¿verdad? Cosas nuevas. Mira, vamos a verlo, cómo ahí aparece la palabra nuevo, porque en estos dos textos vamos a basar nuestro estudio. Hechos capítulo 17, y de ahí del 17 en adelante. Del 16 dice: mientras Pablo les esperaba en Atenas, los esperaba, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo está muy consternado de tanta idolatría que hay en Atenas. Hermanos, yo nunca he ido a Nueva York, pero ni quiero ir. Pero si usted dice que si usted va a Nueva York, usted va a ver todas las creencias del mundo en un solo lugar. Es decir, todo lo que se puede creer está en Nueva York. O sea, hay gente que son de muchos otros países que creen, por ejemplo, en Buda, que creen en Mahoma, que creen en Krishna, que creen en el sol, la luna y las estrellas. Así sintió Pablo cuando llegó a Atenas y vio los templos y vio las esculturas que ellos adoraban, y dice que está agradecido. Dice así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Hermanos, los filósofos eran los científicos de antes, eran los que tenían el conocimiento, eran los estoicos. No sentían nada, ellos no expresaban ningún sentimiento, era debilidad. Los epicúreos, lo principal en esta vida es disfrutar la vida, era algo así como los fariseos: comamos y bebamos que mañana moriremos. Así eran los epicúreos. Es decir, a esta vida venimos no venimos a sufrir, venimos a ser felices. Y haz lo que tengas que hacer para ser feliz en tu vida. Era lo que ellos predicaban. Entonces, llega Pablo y empieza a hablar del Evangelio, y ellos empiezan a discutir con él. Y lo escuchaban, y dice el versículo 18 que ellos decían: ¿qué querrá decir este palabrero que trae este hombre? Parece que es predicador, y ahí empieza la palabra nuevo. Fíjese, dice, parece que es predicador de nuevos dioses. Y luego dice, porque el que predicaba el Evangelio de Jesús, y evangelios son buenas nuevas. ¿Sí? Fíjese la palabra nueva, y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva, otra vez, enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. Y dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hermanos, lo nuevo, las enseñanzas modernas siempre están, es lo que se pone de moda. Es decir, la gente quiere escuchar, ya se aburrieron. O sea, del ser humano es aburrirse. Hermano, usted viene aquí, y amigo, usted viene aquí y se siente a escuchar la palabra de Dios, pero ve que lo que está escuchando le parece que ya lo escuchaba antes, y le empieza a dar sueño. Y dice: pues eso ya lo vi. Ese versículo lo leen cada domingo. 1 Corintios capítulo 11. Y lo leen cada domingo, ya me aburrí. Hermanos, es del ser humano aburrirse. Dice por ahí algunos que nacieron aburridos. O sea, nada les satisface. Al muchachito juega un juego en su celular, en su computadora, y al otro día ya se aburrió, quiere un juego nuevo.
Y el ser humano quiere estar cambiando barra. Estamos muy conscientes que el aburrimiento no es de Dios. Así es. Es del enemigo. Él también lo usa como algo. Así es. El enemigo usa el aburrimiento. Y eso es parte del tema que tenemos ahorita. Así es, hermanos. El tema que quiero que veamos ahorita es un antiguo enemigo de la iglesia. Y no es el aburrimiento, es el modernismo. El modernismo es el tema que quiero que veamos. Cómo el modernismo ataca y ha atacado a la iglesia a lo largo de su existencia. Y no es algo nuevo, aunque parezca que es algo nuevo. Ahorita nosotros podemos ver qué nos está atacando a nosotros como iglesia alrededor. Pues muchas creencias que hay y que llegan a nuestros oídos en nuestra casa. Ya no es difícil, ya no tiene que ir a la casa de alguien y decir, y usted se asoma y dice, no le voy a abrir porque son aquellos o son aquellos. Ahora le llega por otros lados. Ahora le llega a su teléfono. No sé quién de ustedes, pero usted pone un buscador, se pone a buscar algo y dígame si no, pero le sale un mensaje de los mormones, ¿verdad? Ahí le sale un mensaje de los mormones. Dice, ¿has pensado lo que pasa cuando haces oración? Y luego al cristiano dice, pues, ¿qué pasará? Y le damos clic y de repente ya estamos en la página de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y luego empezamos a leer sus doctrinas y son tan llamativas que quiero seguir leyendo. ¿Por qué? Porque es nuevo para nosotros. Porque el ser humano siempre se interesa por cosas nuevas. No es del cristiano, no es del mundano, si queremos llamarle así, esa no es la gente. Es en general, el ser humano quiere escuchar y oír cosas nuevas. Por eso son famosas las noticias, porque la gente quiere, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó hoy? Vamos a ver, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, 20. Primera carta de Timoteo 6, 20. Si alguien lo tiene, puede leerlo con confianza. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Bien, ahí otra vez Pablo le está dando un consejo a Timoteo. Vamos a redondear el consejo. ¿Cómo era? Le pide dos cosas. Le pide dos cosas. ¿Quién me ayuda a ver qué son las dos cosas que le pide Pablo a Timoteo en este texto? Primero es guardar. Guarda. ¿Y luego qué más le pide? Evita. Entonces son dos cosas, dos instrucciones que le da Pablo a Timoteo. ¿Cuál? Guarda. Y evita. Dice, guarda lo que se te ha encomendado. Lo que yo te encargué, cuídate de cumplirlo. Pero también viene una segunda parte, en lo que nos pide Pablo a nosotros a través de Timoteo, porque para eso se escribieron las cartas, para que no nada más fuera el que lo escribía ahí, sino esa enseñanza a través del tiempo para la iglesia. A nosotros nos pide Pablo, Josué, lo que se te ha enseñado hasta ahorita, guárdalo. Guárdalo dentro de ti, en tu mente. Ahí lo tienes. Pero también dice, evita. ¿Y qué tengo que evitar? Le preguntaría yo, Pablo, ¿qué tengo que evitar? Y dice, bueno, evita pláticas profanas sobre cosas vanas. Las malas conversaciones, dice Pablo, tomando una idea de los griegos de aquel tiempo,
toma una idea de los griegos, esa frase era de los griegos, pero Pablo la aplica a la iglesia. ¿Sí? Y que le dice, las malas conversaciones o las malas compañías se echan a perder lo bueno que hay en ti. Si las buenas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es lo que usted ha desarrollado desde que era niño y lo hizo una persona de bien, pero se junta con malos, pues se van a echar a perder. Eso es corromper. Y la corrupción normalmente viene de afuera. Si una manzana, dice por ahí, echa a perder, una manzana podría echar a perder el resto. Está ahí. Cuando se junta, aullar aprende el dicho. Dice la sabiduría popular mexicana, ¿verdad? Entonces, no está basado realmente en cosas bíblicas. Esa frase. Hermanos, lo que tenemos que evitar es profundizar en esas cosas que no nos llevan a nada bueno. Van a atacar nuestra fe, porque es como, aquí nada más hay de dos. Cualquier cosa que escuchamos, cualquier cosa que hablamos, cualquier cosa que hacemos, nada más puede servir para una de dos cosas: para hacer más grande nuestra fe o para apagar nuestra fe. Nada más. No hay neutralidad, no hay cosas que son, unas cosas te van a hacer más fuerte y otras cosas te van a hacer más débil en nuestra fe. Miren, dice por ahí, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí está. A lo que quería llegar, el primer ataque, hermanos, a la iglesia, el primer ataque al evangelio, surgió en algo que se conoció como el gnosticismo. No se menciona como tal en el Nuevo Testamento, pero aquí es una de las menciones que está haciendo Pablo de esta idea que ya empezaba a surgir en la iglesia. Fíjense, hace aproximadamente 17 años fue crucificado el Señor Jesús, en esto que estamos leyendo. Cuando está escribiendo él esto, han pasado 17 años desde que el Señor Jesús fue crucificado, más o menos. Y aquí vemos que ya estaba pasando algo en la iglesia con esos poquitos años de vida. Y es que se le estaba dando un lugar especial al conocimiento. ¿Se acuerdan que Pablo dijo? ¿Qué dijo? El conocimiento, ¿qué hace? ¿Y el amor qué hace? Otra vez, el conocimiento, pero el amor edifica. Hermanos, el conocimiento, ya lo hemos visto varias veces, por el simple hecho de conocer, no sirve para nada. Yo quiero conocer, pues para ser el más sabio en Mr. Mozart. ¿Qué me van a hacer ustedes? Váyase. Me corren cuando les diga así. Pero si yo digo, yo quiero conocer para dar ejemplo a los demás, pues para aplicarlo en mi vida y vivirla como un ejemplo a los demás, entonces, díganme bienvenido. Mándenlo. Aquí mismo en el mismo capítulo, hermanos, dice en el versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etc. Exactamente. Y también le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a tu bien. No nada más a ti, ¿verdad? Por eso es lo que decía ahorita. Entonces tú debes perseverar, debes buscar saber más. Qué bueno. Usted, le digo de tú a los jóvenes, le digo de usted a los que son de mi edad. Pero usted tiene que perseverar en lo que
en la doctrina tiene que aprender para ser ejemplo a los demás. Y yo también. Cuando dije de usted, me estoy diciendo a mí. Me estoy diciendo que yo tengo que aprender más, pero no para sentirme más. Hermanos, este fue el primer gran problema en la iglesia. De los primeros grandes problemas. Quizás hubo uno antes, pero uno antes relacionado a otro asunto, pero de los primeros grandes problemas es cuando la gente, de hecho, empezaron a mentir. Vamos a ver entonces esta situación. El modernismo, hermanos. El modernismo es querer hacer lo que está de moda. De ahí viene moda, de modernidad, ¿sí? De lo más moderno. Y siempre va a haber cosas modernas. Y aquí nos topamos con una situación de que la iglesia fue fundada pues hace 2000 años. Y actualmente los jóvenes, igual que los jóvenes de hace 40 años, igual que los jóvenes de hace 100 años, siempre piensan que está pasada de moda. Pero en su momento ha habido cosas diferentes. El reto, hermanos, para la iglesia a lo largo que ha pasado ese tiempo es que es más grande. Porque antes usted tomaba a sus jóvenes, a sus hijos, y ellos no aprendían, y ellos no escuchaban lo que usted no quería que escucharan. Porque los tenía resguardados en su hogar, en su casa. Porque usted sabía dónde los llevaba. Pero ahorita ya no. Desde que le abrimos la puerta a la televisión en nuestra casa, ¿verdad? Empezaron a entrar cosas de afuera, de otros lados. Desde que le abrimos la puerta al internet y a la tecnología, entran cosas. Ya no hay filtros, todo les llega a ellos. Todo nos llega a nosotros, no nada más a los jóvenes. Y ahí surge que tenemos un reto como iglesia. Incluso viendo lo personal, es un reto como cristiano, de Josué, del hermano Mario, de todos los que aquí están, lo veamos personal. Porque a lo mejor aquí como iglesia, es decir, como estamos como grupo, o la iglesia universal que está en todo el mundo, no lo alcanzamos a ver, pero esto se reduce a una batalla en lo personal. Así como Pablo veía a Timoteo y decía, tú tienes el problema. Timoteo, tú tienes el problema. A ti te van a pasar estas cosas. Y se las decía a Timoteo. En lo personal, así. Pablo nos lo está diciendo ahorita a nosotros. Sí, se lo dice a la iglesia todo el tiempo. Pero yo quisiera que lo personalizáramos, así como Pablo se lo está diciendo a Timoteo en lo personal. Y pongamos ahí nuestro nombre en lugar de Timoteo. Y dice, evita esas cosas profanas, esas cosas que no son santas, esas cosas que son, pues, falsa ciencia. Y no hablaba de la ciencia que cura, que es la medicina o la física, la astronomía, que le pone nombre a las estrellas, que descubre otra galaxia. Eso es ciencia. Pero está hablando de ciencia dentro del conocimiento del Evangelio. O sea, dentro del conocimiento de Jesús, dentro del conocimiento de Dios. Hay falsedades. Hoy, ¿quién me dice una falsedad? Que levante su mano. Mira, una falsedad que hoy se enseña acerca de Dios, la vimos el jueves. A ver si alguien se acuerda. Con el hermano Juan. Mencionó una falsedad acerca de Dios o del Señor Jesús. Jesús que, no estaba. Que Jesús no es Dios. Es una falsedad que se enseñó. Eso es la falsa ciencia, porque ellos con la Biblia dicen, no, aquí no dice que Jesús sea Dios, dice que Jesús fue como un Dios, donde ellos, ¿verdad? Así nos quieren enseñar. Eso es la falsamente llamada ciencia. ¿Y saben qué dicen? Es que ustedes le quitaron el un Dios. Y luego nosotros decimos, no, es que ustedes se lo pusieron. Le pusieron un Dios. Ahí en Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ellos dicen, y el verbo era un Dios, así dicen ellos.
Y luego nuestra Biblia dice, y el verbo era Dios. Y hay una gran diferencia para ellos, porque Dios lo pone con minúscula, y que dice que hay muchos dioses. Entonces, eso nos dice, no, es que nosotros lo hemos sacado a través de muchos estudios, unos eruditos que no sabemos quiénes son, que están guardados no sé dónde, de unas personas muy sabias, dijeron que aquí debe decir un Dios. Eso es la falsa ¿qué? Ciencia, de la que dice Pablo a Timoteo. Dice la falsa mente, en el versículo 20, los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. Es decir, conocimiento, eso es ciencia, es conocer. No es que yo sé más que tú de la Biblia, por eso yo he entendido que los 4 jinetes del Apocalipsis, ahorita está el caballo, perdón, ahorita está el caballo negro, porque yo lo he entendido y tú estás mal porque tú no lo has comprendido. Hermanos, cuando alguien hace ciertas afirmaciones usando la Biblia y tratando de haber encontrado cosas nuevas, tengamos cuidado, es lo que decía el hermano y lo que comentaba también el hermano. Entonces vamos a ver, según a los Corintios 4:4, alguien que quiera leerlo. La iglesia, frente al reto del modernismo, estamos viendo, y lo primero que estamos viendo es que el modernismo eleva por encima de todo el conocimiento. Es decir, tú tienes que saber que estás siendo engañado por la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere vender. ¿Sí se fijan? Tú tienes que saber que lo que dice ahí no todo es cierto. Es el primer ataque a nuestra fe, hermanos. Porque nuestra fe, bueno, ahorita lo vamos a ver. Alguien que tenga 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El primer punto es cómo nos quiere atacar el modernismo. 1, cegando nuestro entendimiento. Si pusimos ahorita atención, está hablando del Dios de este siglo. Y dice que hace algo con nuestro entendimiento. Dice, en los cuales, del versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Miren, lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Para no revolvernos. Versículo 3, fíjense, pero si nuestro evangelio, está hablando del evangelio de Cristo, lo maneja él, porque es mío, porque yo lo llevo, porque yo lo recibí, porque él lo recibió del Señor Jesús, pero para que lo fuera a entregar a los gentiles. Y dice, porque si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, hay alguien en Acuña, si fuéramos nosotros Pablo, hay alguien en Acuña que no sepa acerca del evangelio, y dice, entre los que se pierden, ellos no saben, no conocen el evangelio. Pero ahora dice, ¿por qué? Eso es lo interesante. ¿Por qué ellos no conocen el evangelio? ¿Por qué la gente no conoce el evangelio? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos que no creen. ¿Para qué? Para que le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hermanos, en Acuña hay 54,824 personas que no, por decir un número, que no quieren creer el evangelio.
Y les tengo una noticia: no tienen excusa, según esto. Dicen, es que si ellos no conocen, esos 50 y tantos mil, no conocen el Evangelio, sí es cierto, somos responsables nosotros, pero ahí va también la responsabilidad de ellos. ¿Por qué? Dice, estas personas, dice, tienen cegado el entendimiento. Es decir, ese vecino que lo ve usted que va y que va con la iglesia, o esa persona que usted en el trabajo lo invita y no pone atención, no lo escucha o dice, están locos. Esas personas tienen cegado el entendimiento, están cegados. Pero dice aquí, ¿quién lo hace? Dice el Dios de este siglo. ¿Quién es? El Dios de este siglo es el mal. Y de hecho lo ponen con minúscula, ¿no? Porque Dios no les ciega el entendimiento. Dice el Dios de este siglo. ¿Y cómo les está cegando el entendimiento? ¿Cómo les ciega el entendimiento a ellos? Pues con todo el modernismo, con todo lo que hay alrededor. No, eso ya pasó de moda. ¿Tú todavía crees en Dios? Dijo un compañero. ¿A poco todavía crees en Dios? Eso es de los niños. Y ese pensamiento es cada vez más común de nosotros. Ese es el pensamiento moderno. Entonces, el primer ataque es a nuestra conciencia de que existe un Dios. Miren, esto es cuando surgió el tema del modernismo es muy antiguo, pero por ahí hay una imagen que es como una escalera para ir al sótano. Tiene como 7 escalones, más o menos, 7 escalones. Más aquí le traía como referencia. Sí. Hace tiempo, hace años, alguien hizo esa imagen y puso 7 escalones que van al sótano. Donde el primer escalón dice cristianismo. Es decir, dice que es un cristiano en el primer escalón. Pero en esta casa que dibujan ahí, hay escaleras para arriba, para el segundo piso. Pero hay escaleras para el sótano. Y el primer escalón por abajo, después de estar en la planta donde dice cristianismo, el primer escalón dice, la Biblia se equivoca. Es el primer escalón. Y de ahí sigue habiendo más escalones. Por ejemplo, les digo de ejemplo, no estamos hechos a imagen de Dios. Y así va bajando. No hay infierno, no hay resurrección. Soy agnóstico. Y el último escalón, ¿sabe qué dice? Cuando ya está en el sótano, dice ateísmo. Es decir, cuando la persona ya no cree en nada divino. Porque es gradual. Miren, los ateos no nacen, los ateos se hacen. Es decir, no es que yo nací ateo, entonces yo no tengo capacidad. No, el ateo empieza a pensar todo esto. Y lo primero que dice es, la palabra de Dios no está. Es decir, el primer ataque, ahorita vamos a ver por qué. Lucas, capítulo 8, vamos a ver el segundo punto. Primero es, ciega el entendimiento, es decir, no lo veas, o haz como que no existe. Ahí hay una iglesia, ¿qué será? ¿Quién sabe? No veas. Hermanos, ¿han visto este año o es el año que entra? El año que entra, dentro de un año va a haber un eclipse, ¿verdad? Se va a tapar el sol aquí en Acuña. Y bueno, o sea, aquí va a ser de los lugares en Coahuila que se va a ver mejor si no está nublado. Y va a durar oscuro algunos minutos, donde la luna se va a atravesar entre el sol y la tierra y se va a poner de noche. Va a durar unos
¿Cuántos minutos que el sol está completamente cubierto? Hermanos, el sol es más grande que la luna. Sin embargo, la luna es capaz de atravesarse y hacer que se ponga de noche. Eso es eclipsar algo. Satanás eclipsa la verdad con un montón de mentiras para que no veamos la verdad. Y verdades muy llamativas. ¿Qué le dijo Pablo? Teniendo comezón de oír. Si la gente quiere oír, pero cosas nuevas. Por eso hace 2 semanas que dijeron, ahí está una nave nodriza y ya vienen por nosotros los extraterrestres. La gente a ellos sí les cree, porque es la NASA. Pero aquellos 12 que predicaron y que dejaron la escritura aquí, que dicen, ahí viene el Señor Jesucristo, en las nubes, no, a eso no le creemos, porque es más llamativo lo que dice sale en la televisión. ¿Sí? Entonces, todo eso está eclipsando y hace que se ciegue el entendimiento de la gente. Número 2, Lucas 8:12, si alguien puede leerlo, por favor. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Entonces, no es nada más que no vean. De repente, al Dios de este siglo se le escapa uno que otro por ahí y llega con un cristiano y le pregunta, oye, ¿qué es eso del evangelio? O le abre la puerta a un cristiano que le dice, vengo a enseñarte algo. O vienen, también se meten aquí, dicen, yo quiero escuchar, ¿qué es eso que enseñan aquí? ¿Verdad? Se le escaparon al enemigo. Qué bueno que se escapan. Y aquí está diciendo, a esos que se escapan, llegan, pero son los de junto al camino. Vienen y escuchan. Y dicen, oh, sí es cierto. Eso que se enseña ahí es cierto. Pero ¿qué pasa? Cuando salen. Llegan y las distracciones, la vida moderna, la modernidad, les llena de cosas en su cabeza y ya no tienen tiempo. Entonces, eso es cuando dice, aquí dice, roba la palabra. ¿Se fijaron? En el 8:12 dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, ellos ya la recibieron, pero dejaron que el otro llegara. Se las quitó. Entonces, no nada más, ¿cómo trabaja Satanás? No es nada más que no los deja oír, sino que aquellos que logran oír, llega Satanás y le dice, te voy a quitar lo que viste. Y se les olvida lo que vieron. Yo sí me sorprendo los que podemos platicar una película de principio a fin, pero no podemos platicar el sermón o el estudio. No digo de todos, no, a lo mejor ustedes sí pueden, pero sí batallamos para acordarnos de todos. Yo por eso cuando doy sermones nada más es un punto, porque a lo mejor son como yo, nada más me aprendo un punto. Es decir, yo admiro a hermanos que traen 5 puntos y ya cuando salgo a lo mejor me acuerdo del primero y el último. Y ahora está más esto, ¿por qué? Por la vida moderna. Estamos expuestos a mucha información y ya no recordamos dónde lo escuchamos, o dónde lo leímos, o dónde lo vimos, o qué vimos. Porque llegamos y ya estamos siendo bombardeados, o desde que salimos, apague su celular, ¿no? Y llega y ya tiene 800 mensajes sin leer, y ya los quiere leer. Y la vida moderna, ¿qué está haciendo Satanás con la palabra? Se la está robando. No digo que sea malo esto, pero todos los excesos son malos, recuerden. Todos los excesos son malos. Y roba la palabra. Número 2, roba la palabra. Cuidado
que no nos robe. Número 3. Ya vamos a acabar. Número 3. Miren en 2 Tesalonicenses 2:2. Alguien que lo vea, que guste leerlo. 2 Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contribuís, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué le dice Pablo a los de Tesalónica? Le dice, no se dejen mover fácilmente de lo que ya les enseñé, de lo que ustedes piensan ahorita. Dice, no se conturben, no se pongan turbados, es decir, no se asusten por si reciben incluso una carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que la venida del Señor ya está aquí. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que había alguien que suplantaba a los apóstoles y mandaba cartas como si fueran ellos. ¿Qué es eso? Adulterar la palabra. Adulterar algo, hermanos, significa ponerle algo que no es. Si usted le va y compra una Coca-Cola y la abre y resulta que es Pepsi, pues usted no es lo que quería, está adulterada. O es agua con colorante, nada más, dice, eso no es lo original. Cuando se le agrega algo que no es lo que se espera encontrar ahí, eso es adulterar algo, una comida, una bebida, etc. Aquí Pablo está advirtiendo a los de Tesalónica, tengan cuidado porque hay gente que adultera la palabra, es decir, echa mentiras a nombre nuestro. Miren otro texto que también nos habla de esto, 1 Pedro 2:2, primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada. Ahí está hablando del evangelio puro, es decir, lo que enseñó Jesús, nada más. No le ponga más, es lo que enseñó Jesús. Dice 2 Pedro 3:16, ahí adelantito, dice, casi en todas sus epístolas, está hablando de lo que escribió Pablo, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, dice, los que no saben y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, torcer la escritura es adulterarla, es acomodarla para que diga lo que yo quiero creer. Esto lo usaron los gnósticos que se metieron a la iglesia en el siglo XIII. Después de los gnósticos va a venir el papado, es decir, surge la iglesia católica, en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo primero vino el gnosticismo, que empezó desde el tiempo de los apóstoles. Gnosticismo es decir que hay un conocimiento oculto en la Biblia que no todos tienen acceso a él. Y algo de lo que ellos creían era que, y decían y siguen enseñando ahorita porque los gnósticos todavía existen, que el Dios del Antiguo Testamento era uno y del Nuevo es otro. ¿Cómo es esa enseñanza? Y lo hacen basados en la Biblia. ¿Saben para qué? La adulteran. Estos, hermanos, son herramientas del enemigo.
pero que llegan con aires de modernismo a la iglesia. Es decir, ciega el entendimiento, se roba la palabra, es decir, quita, y cuando ya no puede, mejor la adultera. Dice, pues que se está terco que quiere estudiar la palabra, entonces vamos a adulterarlo, para que lo que está leyendo ahí diga cosas que a él lo desvíen. Y 1 Timoteo 4:1, terminamos con ese, que sería el último. El último texto de hoy, del estudio. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya no pudo el espíritu malo adulterar la palabra, porque el cristiano se dio cuenta que esa versión de la Biblia está adulterada, que le agregaron, le quitaron, le borraron, le pusieron. Entonces lo que hace como un cuarto intento es sustituir la palabra. Es decir, ok, la Biblia a un lado. Mira, está mejor el libro de Mormón. Mira, está mejor el drama de los siglos, de Elena G. White. Mira, está mejor la doctrina de Calvino. Mira, está mejor. Y empiezan a sustituir la palabra de Dios, porque no pudo con nosotros. Entonces, todo eso nos surgió contra la iglesia con aires de modernismo. Es decir, ya nos cansamos de la antigua historia, ya nos aburrimos. ¿Qué más hay? Somos humanos, hermanos, y a lo mejor podemos caer en esa situación. Entonces, el estudio de hoy hemos visto estos puntos. Hay más, hermanos. ¿Saben por qué quiere Satanás? Termino con esto. Acabar con la escritura, ya sea que no la veamos, ya sea que la oigamos pero que se nos olvide, ya sea que nos adultere la palabra, ya sea que la sustituya. ¿Sabe por qué? Porque ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe surge por el oír, pero no por oír ninguna otra cosa sino la palabra. Si Satanás acaba con nuestra fe, lo vamos a hacer, dicen los jóvenes, pan comido. Es decir, vamos a hacer un pedazo de pastel en su mano, nos va a devorar. Cuando Dios lo bendiga, tenemos más de La inspiración de la escritura. ¿sí? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, digo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo mal. Así es. Entonces, si no hay palabra de Dios, pues no vamos a poder llegar a ese objetivo. Gracias por su atención. Vamos a tener unos 3